Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza, pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida. Reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente. Humanizar la arquitectura. Diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos. Que no siempre salen, por lo menos a mí, pero intentamos juntos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Arranca este episodio llamado Cuerpo, Mente y Bioneuroemoción. Y hoy no estoy sola, estoy con Cami Bestene. Hola Cami. Hola Juli, ¿cómo andamos? Bien, ¿y vos? Mi invitada de hoy. Muy bien, todo muy tranquilo. Bueno, me alegro, gracias por estar. Alto episodio vamos a hacer. Y para arrancar, como siempre, te pido, si quieres presentarte, contarnos de vos lo que quieras. Dale, bueno, mi nombre, como dijiste, es Cami Bestene. Estoy muy feliz de acompañarte en este episodio. La idea es compartir, guiar en lo que se pueda, permitir que las personas se sientan identificadas en lo que vayamos hablando, vibrando, como hablábamos recién de las energías, Me y que con encanta. eso se expanda la información y que, nada, que vaya llegando a todas las personas que tenga que llegar. Total, va a ser muy, muy power. Yo estoy muy emocionada. Bueno, y antes que nada, para arrancar, ¿qué te parece? Me gustaría que nos cuentes esto de qué es la bioneuroemoción, que ya el nombre me encanta y quiero, por favor, profundicemos en esto. ¿Qué es? Bueno, la bioneuroemoción es una metodología, pero que se termina transformando en una filosofía de vida en mi vida, digamos. Como lo voy a contar un poco a nivel general, pero cómo interpela en mí desde que llega a mi vida, desde que la empiezo a estudiar, ¿no? Eh, Trabaja un poco en que nada está separado de nosotros, todo tiene que ver con nosotros. Entonces nos invita a siempre estar haciendo como una inversión de pensamiento. ¿Qué tiene que ver lo que pasa afuera con nosotros mismos? Entonces nos invita a ver que siempre estamos proyectando y nos invita a responsabilizarnos de nuestro propio bienestar. Eso a grandes rasgos y después tiene un montón de aristas que vamos a Bien, ir metiendo a lo largo de nuestra charla, ¿no? Porque interpela a un montón de cositas. bien. No, pero me encanta. Ya vamos conectando cuerpo, mente, todo de lo que queremos charlar las dos acá. Y bueno, para arrancar, por lo que habíamos charlado también, tenemos que arrancar hablando de la percepción, ¿no? Sí. La percepción, o sea, en la medida que hablamos de la bioneuroemoción, hablamos sí o sí de la percepción, porque cómo percibimos el mundo. Eh, Siempre estamos hablando en tres órdenes de realidad. Nunca estamos percibiendo tal como es. Cuando le contamos a alguna amiga lo que pasó, nunca le Sí. estamos contando lo que sucede a nivel objetivo. O cuando le contamos a Total. nuestra pareja o a alguna familiar, siempre estamos involucrando nuestros sentimientos, nuestras interpretaciones. Entonces, cuando podemos empezar a despojarnos un poco de lo que sentimos y de lo que interpretamos, entramos en lo objetivo, o sea, qué sucede realmente en una situación. Entonces empezamos a limpiar para enfocarnos en lo que sucede realmente y ahí es cuando empieza un cambio de percepción, ponemos un Bien. jaque en nuestra mente. Entonces ahí empezamos a realizar un cambio y dejar que entren otras perspectivas nuevas. Me gusta, me gusta. Me gusta pensar la percepción, a ver cómo resonás con esto, como el puente entre nosotras, nosotros y la realidad, ¿no? Digamos, ese puente que está cargado de mil cosas, cargado de creencias, ¿no? Cargado de pensamientos, cargado de hábitos, ¿no? De como con los anteojos que lo vemos, ¿no? Bueno, es algo que se dice mucho eso. Eso sería la percepción, ¿no? Tal cual, eso que decís, ese cargado de creencias y de todo lo que mencionás, habla de todo lo que traemos como bagaje de nuestra Claro. infancia, de todo lo que aprendimos de nuestros padres. Esa es la percepción, todas esas
cosas que traemos como base, que empezamos a decir, che, esto sigue siendo funcional para nosotros, ¿para qué percibimos de esta manera? ¿Para qué nos sirve? Por eso llega un momento en la vida que decimos, che, tiene que haber otra manera de pensar esto, porque esto ya no es funcional. Quizás le era funcional a mis viejos, pero hoy a mi adultez y con las ganas de Total. en esta situación deja de ser funcional. Claro. Entonces ahí es cuando yo me hago cargo de mi vida y empiezo a decir, quiero pensarlo de otra manera. Me encanta y cuando escuchándote hablar conecto mucho con la autenticidad, ¿no? Cuando uno se escucha y conecta con eso que es que es uno, y decir, bueno, a ver, me hago cargo de lo que soy y limpio esa percepción, ¿no? Heredada. Es como, bueno, es Tal cual. responsabilidad, es un acto medio... Sí, Sí, es este limpiar el terreno, como decir, bueno, sí, el terreno viene dado así, mis células están llenas de esta información, pero ¿de qué quiero nutrir mis células hoy? O total. sea, yo haciendo responsable de mi propia casa, por ponerlo en una metáfora, Sí, me ¿qué encanta. quiero llenar, de qué quiero llenar mi jardín? Con lo que ya viene dado me fue funcional, pero ahora quiero dar un poco de mi propia identidad, quiero elegir por motus propio lo que necesito para mí. Totalmente. Mira, estoy así, espontáneamente me acordé de algo que una vez escuché que me encantó y pensar la mente y el cuerpo como un jardín. Y justamente decía, me acuerdo que la reflexión era, si uno lo cuida con los pensamientos, las emociones, ese jardín, uno está cuidado, pero cuando viene algo que le va a poner, no sé, una sequía, ponele, está tan nutrido que rápidamente igual, viste, resurge. Y eso es un poco con el cuerpo, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo, y nosotras queremos hablar ahora de cuerpo-mente, y también lo conecto con esto de que el cuerpo graba emociones, ¿no? Como graba creencias, graba pensamientos, graba, y es más fácil siempre para el cuerpo hacer lo que está habituado, ¿no? Pero bueno, graba emociones y también graba, bueno, sí, estados emocionales y es un mensajero, ¿no? Que es lo que nosotros resonamos bastante cuando arrancamos acá, decir, bueno, el cuerpo como mensajero, escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Profundicemos juntas, ¿te copa de esto? que nos, que nos gusta. Sí, el cuerpo, como vos decís, es un canal de comunicación. Cuando ya llega un síntoma al cuerpo, hubo antes un montón de instancias que nos estaban mostrando otras situaciones que se repetían, pero cuando ya llega al cuerpo es cuando hubo un montón de señales antes que no veíamos, pero que llegan al cuerpo para mostrarnos, bueno, me duele la cabeza, tengo un dolor de estómago, tengo un síntoma acá, o sea, más grave. Sí, Pero si llega a eso es porque hay algo antes que no pudimos ver. Hubo una bien, relación tóxica, una situación de estrés en reiteradas ocasiones que no llegamos a poder ver, entonces llega el cuerpo de una manera para despertar. Entonces tenemos dos opciones, o nos quedamos como, bueno, voy a decir, bueno, me duele la cabeza y solo me duele la cabeza por causa y efecto, o me pregunto, ¿qué me quiere decir este dolor de cabeza? Y hago otro proceso de autoindagación. Y eso bien, del proceso de autoindagación tiene que ver mucho con la bioneuroemoción, porque tiene que haber otra manera de ver esto. Si seguimos en bien. automático yendo al efecto de la situación, o sea, bueno, corto el dolor de cabeza con una pastilla, que no estoy en contra de Obvio, la no, no. medicina en este sentido, ¿no? Que eh, preguntarnos un poquito más profundo qué me quiere decir esto en la profundidad, para que no se vuelva a repetir, porque si yo corto en la consecuencia, después va a venir de nuevo lo mismo Claro, en lo otro tapás. formato. Entonces, claro, tal cual, es ponerlo abajo de la alfombra. Entonces, ir como un poco a las raíces de la cuestión, esto que decía, bueno, lo heredado, esa pregunta hace que tomamos conciencia y ya, cuando tomamos conciencia, se abren un millón de posibilidades. Totalmente. Y me gusta esto que decís porque todo recae en la base de escucharnos, ¿no? Porque esto de, bueno, ¿qué viene a decirme el síntoma? Que el síntoma como mensaje, y bueno, y el cuerpo como mensajero, ok, a ver, te estoy diciendo que algo anda no tan bien, que podés tomar otro camino, y ahí estamos nosotros en elegir, ¿tomo otro camino o tomo esa pastilla y chau? O sea, me olvido. Pero bueno, la base siempre está en escucharnos, ¿no? Porque si no nos detenemos a escuchar eso, a plantearnos, a cambiar esa percepción que decís vos, no se puede, es la realidad, ¿no? Aunque incomode escucharlo.
Tal cual. Eso que dijiste, dos cosas dijiste muy claves. La elección. La elección Elección. siempre estamos ante la elección. Esa es la libertad, el libre albedrío. Siempre estamos ante repetir lo mismo y elegir algo que aunque sea incómodo, muchas veces el cambio es incómodo, pero atravesar Siempre. la tensión, sí. Pero en el fondo, muy en el fondo sabemos que detrás de esa tensión viene una expansión. Lo que pasa es que nos da miedo atravesar el dolor porque nos enseñan de alguna manera a que tenemos que estar siempre bien, siempre en actitud positiva y en algún punto necesitamos atravesar esas memorias que tenemos en donde hay dolor para atravesar y llegar a un lugar de expansión. Nadie dice que Totalmente. cambiar a lo cómodo y placentero. Al contrario. Yo creo que al contrario, ¿no? Porque nuestra mente, ¿no? Que le gusta lo certero, como, bueno, a ver, esto estás acostumbrado, estás acostumbrada, te hizo sobrevivir, ¿viste? El tema de la supervivencia, cómo funciona. Y medio que hoy en día siento que el mundo, ¿no? Nos invita a tapar todo, a tapar con entretenimiento, con, bueno, todo lo que tenemos. Y la mente medio que también, porque no quiere que suframos, ¿no? O sea, que atravescamos el dolor, porque bueno, nos quiere proteger, entre comillas, eso para la mente es protegernos, ¿no? Pero en realidad ahí está nuestra elección, totalmente decir, a ver, hace falta, como decís, traspasar eso para poder cambiarlo, ¿no? Sí, tal cual. Es como la intención positiva del miedo, es la protección, pero cuando Claro, esto se toma en un sentido desmedido, nos termina paralizando y termina siendo como un estrés crónico y eso nos termina enfermando en algún punto. Cuando ese miedo llega todos los días a paralizar nuestro accionar en la vida cotidiana. claro, no, total. Y acá tengo una pregunta, Cami, que vos que hablás bastante de esto, ¿no? ¿Cómo la mente puede afectar al cuerpo? Es lo que estamos charlando, pero realmente cómo la mente, cómo el pensamiento, profundicemos juntas, puede afectar al cuerpo, ¿no? Puede llegar a enfermarnos, literalmente. Yo creo que la mente puede llegar a desencadenar ciertos síntomas en el cuerpo, ¿no? Y cuando mantenemos en nuestra mente determinados pensamientos reiterativos o determinados ambientes emocionales por mucho tiempo, esto nos puede llevar a enfermar. Por ejemplo, esto que te decía en un momento previo a nuestro encuentro, el ambiente emocional previo al síntoma. Mm, Eso lo veo mucho en las consultas de cómo estabas vos antes de que se genere un síntoma. Por ejemplo, alguien que viene a una consulta con candidiasis, ¿cómo estaba esa persona antes de, de que se genere el síntoma? Y ahí empiezan a haber un montón de situaciones que antes del síntoma se estaban repitiendo. qué interesante Entonces, eso, qué interesante. Ok, sí. Lo que pasa es que ahí está la lección. Me quedo en una relación en la que estoy viendo ciertas conductas porque resulta cómodo estar acompañada y quedarme acá, o tomo la decisión incómoda de experimentar soledad en algún punto y sí, experimentar otro proceso conmigo misma, conmigo mismo. Hay un montón de factores que empiezan a incidir en el síntoma previo a que el síntoma aparezca. bien. Ejemplos que me van haciendo de acompañamientos que voy haciendo. No, bien, bien. Qué interesante eso, qué interesante. O sea, antes, y ahí sigue siendo la clave escuchar el cuerpo, ¿no? Porque quizás si escucháramos como todo el tiempo este autorregistro, decía, a ver, ¿qué me está diciendo? Quiero estar acá, quiero estar con esta persona, estoy bien, estoy mal. Quizás ese sería un camino mucho más rápido, más fácil de, ¿no? De anteponerse a algo más como grande, ¿no? Sí, yo hablo mucho de la coherencia, Total. y lo hablo mucho en los acompañamientos. Si yo te pregunto, no sé, ¿querés comer chocolate? Y la primera pregunta, la primera respuesta es sí, como esto de que Mm, no lo pensás, o te sí, viene acá automático. automático. Y esa es la respuesta que no tiene como esa estrategia, no tiene ese pensamiento, ese enredo, que bueno, sí, pero quisiera, no quisiera, y no hay mucho plano mental, no hay lugar Sí, para el plano mental que deduzca una hipótesis o eculubre algo que esté ahí, sino que sí, quiero comer chocolate, o querés salir, salimos, como la respuesta es contundente. Entonces, a eso llamo coherencia. Cuando empiezo a decir que quiero ir a un lugar, pero en verdad no quiero, ahí ya se gesta una incoherencia. Entonces, ¿qué va a pasar a mi alrededor? Voy a empezar a ver
personas incoherentes y voy a empezar a reaccionar ante esa incoherencia y voy a empezar a decir, che, esta persona me está diciendo, esto no me gusta esto de esta persona, pero en verdad la incoherencia se gesta primero adentro, porque yo estoy haciendo algo que no quiero hacer. Y eso es Bien. lo que hablaba de la bioneuroemoción al principio, de invertir el pensamiento. Cuando empezamos a criticar mucho a nuestro alrededor, empezar a observar qué es lo que criticamos del resto, porque eso es información muy valiosa que nos permite conocernos un poquito más a nosotros mismos. Si yo critico que esa persona hace tal o cual cosa, ¿de qué manera yo no me estoy permitiendo hacerlo? O si lo hago, me juzgo. Me Entonces, encanta este tema. Te estoy escuchando y ya, mira la palabra que te voy a decir, profundicemos en proyecciones, ¿o no? O sea, yo te escucho hablar y estamos hablando de proyectar en el otro, ¿no? sí, es que ¿Cómo son es eso? herramientas, son herramientas clave para vivir como más livianos, como cuando proyecto me conozco, o sea, si puedo dejar de culpar al otro, tengo información valiosa para mí en el día a día. Si me quedo solamente en la culpa la tiene el otro, me puedo quedar estancada horas, días y quizás años en que la culpa la sigue teniendo un otro. Obvio. Y ese es un rol de víctima enorme, ¿viste? De el otro y yo, y pobre de uno, y no, la realidad es que no. O sea, uno puede elegir entre ser víctima o protagonista, ¿no? Pero, ¿Cuál? pero esto de es interesante el tema de las proyecciones. Vos lo que decís es que, a ver si te seguí bien, cuando a uno le molesta algo del otro, eso es algo que uno quisiera hacer, por ejemplo, o que no se permite, va por ese lado. Tal cual. O si se permite hacerlo, por ejemplo, a mí me molesta mucho, Juli, que vos grites. Vamos a un ejemplo. Sí, Entonces, sí. quizás yo no me permito gritar, o el día que yo grité, en algún momento de mi vida me juzgué o me juzgaron por gritar, entonces siempre hablo en un tono de voz bajo, no me permito elevar la voz, Ah, ok. o Entonces, cuando el otro tiene que grita, a vos te molesta. Porque a vos te ser gustaría activa, gritar, ponele. tal cual. Ah, Lo bien. estamos llevando a un ejemplo Sí, no, muy no, obvio. que no genera mucha identificación, pero si prestamos atención en las cosas que nos molestan en el día a día y llevamos un registro, por ejemplo, y anotamos, Sí. está bueno hacerse esa pregunta de autoindagación. Y también está re bueno esto que hablábamos recién hace un ratito de las energías. ¿Qué pasa cuando nos juntamos con amigas o en un grupo o lo que sea, cuando estamos en lugares donde se critica mucho? ¿Qué Ay, pasa con sí. nuestra energía? Nos quedamos ahí. ¿Qué pasa cuando volvemos a casa? ¿Qué sentimos cuando estuvimos con nosotros? Nos sumamos a esa crítica. ¿Qué pasa cuando volvemos? O si podemos poner un límite y generar esa coherencia. Che, yo no tengo ganas de esto, Súper, no tengo ganas de sí. sumarme a esa crítica, o me sumo. Como que está bueno ver cuál es el accionar de uno y la coherencia para con uno. Totalmente. Serle fiel a lo auténtico de uno, ¿no? Eso es súper lindo y tiene que ver con esto de escuchar al cuerpo, siempre, ¿no? Como Tal totalmente, cual. totalmente. Bueno, y hablando de las energías, ya que tocaste el tema, me parece un tema súper interesante. ¿Qué opinas de esto de las energías? No solamente a nivel energético de, sí, una conversación o un grupo, que eso coincidimos, pero si te digo esto de energías que nos van como conectando con personas, que medio lo charlamos antes de arrancar el podcast, ¿vos creés en esto? También de que uno se va como energéticamente relacionando y sincronizando con personas. Sí, obvio, yo creo 100%, pero lo llevaría más que nada a la resonancia, a la vibración, a, Eso, si nosotras estamos haciendo este podcast juntas, es porque resonamos en información y la gente que haya llegado a esta altura del podcast y no lo haya sacado es porque resonó con esta información, total. con esta vibración, porque más que información es una vibración en la que estamos compartiendo. Entonces, creo que más allá de las palabras, estamos emitiendo un mensaje que hay personas que van a llegar en esta determinada evolución, y hay personas que no, y no está ni bien ni mal, es la vibración a Obvio. la que tengo que llegar. Súper, súper. Y bueno, hablando bueno, lo que nos convoca acá, la bioneuroemoción, el cuerpo, la mente.
Lo interesante también es empezar a hablar el idioma del cuerpo, ¿no? No sé cómo resonás con esto, pero siento que no estamos acostumbrados a hablar el idioma del cuerpo, que no habla castellano o cualquier idioma, sino que habla justamente con síntomas, que es lo que vos tratás con la bioneuroemoción, ¿no? Todo es en base al síntoma, ¿no? Como ese mensaje. Entonces, ¿cómo hacer? Me pongo a pensar, me nace el autorregistro, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacer para tener ese ejercicio? Creo que es cotidiano, ¿no? No sé cómo resonás con esto, pero siento que es algo de todos los días, en todo momento, sin ir al extremo de volverse loca, volverse loco, pero ese trabajito, bueno, me escucho, estoy bien acá, no estoy bien, ¿qué dice mi cuerpo, no? Como ese autorregistro todo el tiempo sería. Sí, yo lo sintetizaría en una sola palabra que es sentir, sentir como estoy, Total, esto de decir, ¿querés chocolate? Sí, como, y la coherencia y anclar el mensaje en el cuerpo, eh, sobre todo si la coherencia entre lo que uno quiere y lo que las demandas ajenas, y lo que uno supone que las demandas ajenas quieren de vos, porque ahí se empieza a empastar tu propia autenticidad, cuando vos pensás que tenés que responder de una manera y te vas con el deseo del otro a responder de esa manera. Ahí dejas de ser auténtico y ahí el cuerpo empieza a enfermar, porque tus células empiezan a marearse. Decís, bueno, entonces, ¿qué quiero yo? ¿Lo que quiere el otro? ¿Lo que quiero yo? nada más Eh, cansador que si la me- incoherencia, ¿no? Nada más agotador mental que ser incoherente. Como que me cansa de Tal cual. pensarlo. Esa es una gran frase, nada más cansador que la incoherencia. Me parece que puede ser un buen nombre para el podcast, porque Podemos cambiarlo, eh, total. podemos cambiarlo Y nada totalmente, más porque libre, mira, te la retruco, nada más libre que la autenticidad, ¿no? Qué libre uno se siente cuando decís, hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, porque resuena con uno y si cada uno como se hace cargo de eso, es como que hasta es mejor para todos, es como que sumamos más al mundo, ¿no? Siento que sí, porque además habilitas que, siendo libre con vos, habilitas que el otro que está al lado tuyo pueda habitar su propio deseo. total, Si vos te reconoces a vos, habitas y habilitas al otro que se pueda reconocer a él mismo. Si vos estás en pareja y estás insegura con vos y no te reconoces tus logros, vas a generar un ambiente en el que te moleste que el otro reconozca sus logros. Entonces, cuando vos podés reconocer tus logros, habitar tu propia presencia, vas a habilitar que el otro pueda estar bien en sus logros, en su reconocimiento. total, total. Son dos, Amarse, sí. sí, No, leo un título que vi en tu Instagram, amarse para amar, ¿no? Como primero eso. Y es ser egoísta, ¿no? Porque ahora resuena, viste, un poco el egoí, el demasiado amor propio, y no, en realidad es eso. O sea, vivo lo que es amarse a uno mismo para poder verte a vos y también amarte a vos, ¿no? sí, tal cual. Es como que tiene mala prensa el egoísmo, entre comillas, pero no es egoísmo. Termina siendo como individualismo, pero en la medida que yo me percibo como un ser completo, te puedo percibir como un ser completo a vos. En la medida que yo Total, me veo como alguien no carente, te puedo percibir como alguien no carente a vos. Si yo siento que te tengo que proteger, es porque yo me veo como alguien carente y te veo a vos como alguien carente. Entonces ahí empieza claro, a haber un error de percepción. Y lo que estamos haciendo con toda esta charla es como corregir el error de percepción para recordar que somos seres completos todos, que a nadie nos falta nada. Entonces total, ahí convertimos como más metafísicamente hablando que somos grandes recordadores de la verdad y que somos completos vos, yo, las personas que tenemos al lado. total. Y nos conectamos no por necesidad, sino por elección, justamente, ¿no? Qué lindo esto. Eso, la elección, elijo, estoy bien conmigo misma, con uno mismo, elijo estar con otra persona para potenciar, pero no por necesidad, ¿no? Y ahí siento Tal que, cual. Sí, cambian mucho los vínculos cuando nos relacionamos por elección y no por necesidad. Si yo me vinculo porque necesito algo de vos, eh, termina el vínculo como, en algún momento como se evapora. En cambio, si yo te percibo completo y yo me percibo completa, me vinculo con vos desde un lugar de amor, mucho más total. armonioso. Mira, mientras hablamos me nace pensar, se me vino una imagen visual de decir,
si nos vinculamos por necesidad, estamos como drenando a la otra persona, ¿no? Porque necesito de vos y te estoy sacando, no sé, ¿viste? Y entonces terminás drenándolo al otro y eso no es una relación sana, ¿no? Tal cual, que quizás la tuvimos que experimentar en algún momento de la vida para Seguro. aprender esto, con alguna amiga, con alguna pareja, con algún familiar, como te necesito, no me percibo completa, entonces necesito algo de vos porque tengo miedo. La base de esas relaciones es el miedo, porque Claro. creemos que no tenemos algo, pero volviendo a las frases anteriores, tenemos todo y sacar las capas para recordar que tenemos todo eso completo. Todos. Lo que pasa es que hay un montón de cosas que van pasando a lo largo de la niñez que dicen, no, comentarios que distorsionamos de niños o como, no, te falta esto, no sos capaz de hacer esto, o creencias que van quedando ancladas en la mente, que está bueno hoy como adulto elegir, che, esto me lo quiero quedar o esto es una percepción de alguien que, o que yo entendí mal, o que me lo dijo con otra intención y quedó ahí en el tintero y que hoy elijo verlo de otra manera. Ya hacernos la pregunta para mí es un montón. No sé cómo resonás con esto, pero para mí ya hacernos la pregunta, a ver, ¿estoy bien con mi vida? ¿Estoy bien así? ¿Hago lo que me gusta? ¿Estoy con quien quiero estar? Ya con esas preguntas, me gusta la frase de decir, bueno, me hago la pregunta abrazando la incertidumbre de no tener por qué saber la respuesta hoy, ¿no? Pero ya hacernos la pregunta es un montón, porque Tal abrimos cual, como abrimos sí, la mente a nuevas respuestas. tal cual, eso que decís es hermoso y además eso ya es conciencia, eso ya Claro. es habilitar que haya nuevas posibilidades. Entonces, estamos abriendo el abanico a querer vivir de otra manera y también abrirnos a la abundancia, que me parece un tema como muy completo, que parece una palabra re cliché, pero la abundancia es esto, saber que somos merecedores de un montón de cosas, que nuestra mente a veces nos pone el límite, bueno, hasta acá vos, pero si podemos trascender nuestros límites de la mente, las creencias que nos imponemos, se abren un montón de posibilidades que ni siquiera imaginamos. Qué lindo eso. El tema de la abundancia es súper lindo, ¿no? Como decir, porque también cuesta, ¿no? A veces, bueno, a ver, me merezco, viste, el merecimiento pero es verdad, eso, bueno, la abundancia y sí, o sea, y el disfrute. Y vos hablas mucho del disfrute, ¿no? Como conectar con el disfrute es conectar con nuestro cuerpo, ¿no? A ver, ¿qué quiere mi cuerpo? ¿No? De intuitivo. Últimamente estoy resonando mucho con vivir de una manera intuitiva, no sé vos, pero es decir, intuitivamente, ¿qué me dice mi cuerpo? ¿Y qué quiero? ¿Qué quiero comer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero? Y es lindo vivir desde ese lado, ¿no? O intentar hacerlo, porque conectamos con eso, con el disfrute y bueno, con la Tal cual. abundancia. Sí, esto que vos decís con lo intuitivo, de qué quiero comer, hay tantos mitos, hay tantas reglas, que está re bueno volver a la parte más primitiva de, bueno, qué quiero comer? Eso es como súper primitivo y viene Sí, de ¿qué quiere el la cuerpo? coherencia. ¿Qué necesita hoy mi ¿Qué cuerpo, quiero? viste? Sí, no tanto desde la mente, es como bajar al cuerpo, es como hacer este registro desde la mente, bajo al cuerpo y decir, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Hacerse la pregunta es vivir una vida más en conciencia y ya eso es empezar a bajar a otro plano, no tan desde lo que debería ser, sino desde lo que Claro. siento. Y mirá, conecto con lo que dijiste antes de la coherencia, ¿no? Porque si yo me hago la pregunta, ¿qué quiero? De cualquier aspecto de la vida, y hago eso que quiero, sanamente, porque sé que es bueno para mí o para otra persona, eso es coherencia y eso me da igual la libertad, ¿no? O sea, sentir, ay, bueno, sí, hice lo que... Pero sanamente, ¿viste? A mí a veces me hace mucho, ¿viste? Decir, bueno, haz lo que quieras, pero sanamente, o sea, haz lo que vos quieras, ¿viste? No, no ese hacer lo que quieras, no, hacer realmente lo que quieras, lo que te haga feliz, y ahí va a estar bien. Tal cual. Bueno, y eso que estás diciendo de hacer lo que quieras y ser coherente con lo que querés, va a hacer que las personas que vayan apareciendo alrededor tengan que ver con esa coherencia que estamos Total, trabajando primero hacia adentro. Entonces van a aparecer personas que nos representen esa coherencia. total, Eso que coincidan, está bueno. sí, 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 en esa energía que venimos hablando. sí, tal Eh, cual. y mira, me había notado algo que me gusta decir, bueno, cuidar nuestra energía, nuestro ritmo, no el de los demás, sino el nuestro, porque si cuidamos nuestra energía, cuido la tuya, ¿no? O sea, si cuido mi energía, cuido la tuya, y es tipo, es como, para mí todo tiene que ver con los vínculos y que
todo es una excusa de autoconocimiento para también conocer al otro, que porque vivimos en sociedad y el bienestar tiene mucho que ver con relacionarnos y con los vínculos, ¿no? Entonces, todo es un trabajito que trabajamos en nosotras mismas, estamos trabajando también en nuestro vínculo con los demás, ¿no? Obvio, es que todo es un reflejo, esto que vos decís, si Todo, yo cuido de mí, también estoy cuidando del otro. En la medida que yo me empiezo a descuidar de mí, estoy descuidando de vos, porque le empiezo a demandarte. Esto que vos decís, si me claro, empiezo a percibir como alguien carente, ya voy a empezar a demandar tu energía. totalmente, totalmente. Me encanta. Y hasta hablando de tema cuerpo, tema Sí. síntoma, me nace conectarlo con, bueno, el estado, viste, inflamatorio que vivimos mucho en este momento, ¿no? Como por el cortisol, el estrés o lo que cada uno tenga en su vida. Y algo que leí el otro día que me pareció súper lindo es que un gran antiinflamatorio natural, ahora que estamos hablando de las relaciones, es una relación sana, ¿no? Digamos, conectar de forma sana es un antiinflamatorio natural. Y me nace pensarlo lo mismo, con una misma, con uno mismo y con el otro, ¿no? Entonces, quizás como por este camino podemos también ayudar al cuerpo. Te lo mecho con lo que vos del cuerpo, mente, no sé cómo ves esta reflexión, pero Sí, o sea, ¿qué es una relación sana? Una relación sana para mí, en mi punto de vista, es poder ser coherentes con nosotros, primero poder comunicar nuestras necesidades y dejar que el otro se comunique, poder ser asertivos en nuestro deseo, poder comunicarlo, y eso hace que sea sana. No, no significa que no vaya a haber desencuentros, sino significa que obvio. poder atravesar y evitar esos desencuentros, no con la ilusión de que no haya tensión, sino que atravesar y evitar la tensión con la confianza de que después de esa tensión viene la expansión. Totalmente, totalmente. Bueno, dice que el amor es el antídoto, y porque por la oxitocina, ¿no? Y todo lo que genera en el cuerpo. Sí, sí, tal cual. El amor es el antídoto y es como que creo que en lo que hablábamos no hay punto medio entre el amor y el miedo, o sea, o sentimos amor o sentimos miedo y es muy evidente cuando sentimos miedo porque nuestro cuerpo se pone a la defensa, ya desde nuestras palabras, nuestra postura. Yo soy Claro. mucho de ver la postura de la gente porque, bueno, también soy profe de yoga, entonces Ahí veo quiero, muchos cuerpos. sí, Entonces veo ya cómo entra una persona a la sala o me doy cuenta en su corporalidad cómo me está hablando. claro. Y el miedo es muy evidente cuando una persona está en el miedo, incluso yo cuando estoy en el miedo y cuando estoy en el amor. O Sí, sea, cuando obvio, me sí. estoy relacionando desde el miedo y cuando desde el amor. Todos tenemos momentos. No es que estamos todo el tiempo en el amor o todo el tiempo en el miedo, pero empezar a tener cada vez más recursos para atravesarlos es lo que hace la diferencia. Por supuesto que estar siempre bien es irreal y nadie va a pensar eso acá, pero esto que decís, claro, como bueno, conciencia para por lo menos ser consciente de que no estoy en un buen momento, ¿no? Y en base a lo que decís, quería tocar el tema del yoga, porque bueno, la respiración, las emociones, el movimiento de esa energía es muy poderoso, ¿no? Acá me re gustaría que, si querés profundizar en esto, en cómo el movimiento puede llegar a mover esas energías, ¿no? Sí, es que todo tiene que ver con poner perspectiva a nuestros pensamientos, ponerle perspectiva a nuestros pensamientos. O sea, cuando nos identificamos y estamos muy pegados a nuestros pensamientos, probablemente con esa misma inocencia creemos en todo lo que nuestra mente nos está proponiendo. Pero cuando podemos despegarnos un poquito de lo que nuestra mente nos propone, ahí es donde entra la respiración, porque generamos distancia entre lo que nuestra mente nos propone y lo que como que y nuestro ser, digamos, como que ahí se Claro. genera como un... Entonces logramos tener perspectiva como si estuviésemos viendo una película que no es nuestra y estuviésemos viendo esa mente Sí, sí, y sí. generando un estado de, ah, bueno, eso estoy pensando y eso es tan real. Creo que no es tan real ese pensamiento. Entonces ahí es donde se empieza a poner en jaque nuestra mente y decir, che, yo no elijo esta película que está viendo, no es tan real que soy así, no es tan real que asá. Entonces, yo en los primeros 15 minutos de la práctica, es una meditación de 15 minutos en donde llevamos la conciencia al cuerpo, a las sensaciones más sutiles, que quizás en la vorágine del día a día no está esa conciencia. Estamos como muy
acelerados o en los pendientes de, bueno, tengo que hacer esto, esto y esto. Y el sistema nervioso es como que le encanta ir en esa Sí, vorágine. Entonces, está bueno por momentos en el día como frenar y generar esos espacios de conciencia y sobre todo de presencia, porque en esa presencia es donde encontramos estas respuestas de las que estamos hablando y todo lo que hablamos durante el podcast. Si no, no hay espacio de reflexión y de autoindagación. totalmente. En el silencio, ¿no? Salen esas respuestas. Y eso es clave de la meditación, ¿no? Siento que esto que decís, no sé cómo lo es, pero para mí la meditación tiene dos ramas que, una es la presencia, que bueno, estamos en el momento, entonces eso hace que se calme mucho el estrés y todas esas hormonas, pero también en esto de ver la película completa, podés ver qué pensamientos llegan, ¿no? Y en qué dónde ponemos la energía, cuál es nuestro foco. Eso está bueno también, es algo muy lindo. Sí, tal cual, ese donde ponemos la energía es eso donde va a crecer, o sea, porque es Total, la atención, donde ponemos la atención, es muy importante eso, porque eso es lo que va a generar un cambio, en la acción se genera el cambio, más allá de tanto pensar y generar recursos, eso es como, bueno, ¿qué hacemos con eso que vemos? total. Y el yoga es muy poderoso, ¿no? Porque uno, es impresionante cómo después de hacer alguna clase de movimiento, de lo que sea, de lo que cada uno haga, realmente siento que se mueven, o sea, se mueven las emociones, ¿no? Como que te sentís realmente más liberada, más liberado, y eso es energético, ¿no? Es muy poderoso el movimiento en general. El yoga ni Sí, hablar tal porque, cual. bueno, Yo siempre les hago a mis alumnos como llevar el registro de, bueno, recuerden cómo llegan a la práctica total. y cuando llegamos a la meditación final y observen cómo se van. Y es increíble, yo les veo la cara, veo la energía de la gente y cambia Es un montón. tremendo. Incluso mis La alumnos cara, me dicen, ¿viste? sí, cambia un montón, o sea, como la mirada, Sí, todo. Y ellos mismos me dicen como, me siento menos ansioso, como que no sé, con diferentes recursos van bajando los decibeles. Y eso totalmente. es re lindo poder observar eso. Incluso yo antes trabajé muchos años, soy licenciada en comunicación de profesión y trabajé muchos años en agencias de publicidad y ahí la energía era súper diferente, entonces veo los contrastes de haber cambiado de profesión y está bueno compartirlo porque quizás hay personas que están en esa hoy y está Sí. bueno que pueda haber un cambio en lo laboral y que no todo es ese tipo de trabajo si alguien necesita un cambio de trabajo Bueno, en ese sentido. qué lindo esto que decís. Nos quedan pocos minutos, pero me re gustaría espontáneamente preguntarte, bueno, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es un día tuyo? Porque me decís que Eh, cambió tu estilo de vida, ahora ¿cómo es? ¿Cómo lo vivís? bueno, yo justo ahora me mudé al sur, yo vivía en Buenos Aires, pero trabajo online, trabajo de docente en el Instituto de Corbera y también escribo contenido para el instituto. Así que estoy más abocada a la bioneuroemoción desde ese lado y trabajo como profe de yoga acá en Esquel, en el sur. Y ese es mi estilo de vida acá. Así que viré todo de todo lo de comunicación que trabajaba antes, lo viré a trabajo en comunicación, pero mucho más abocado a todo lo que es bienestar Me en ese encanta, sí. sentido. Bueno, ahora vamos a poner tu Instagram, todo, yo lo voy a dejar ahí abajo para que te sigan, porque les digo a todos que es súper lindo lo que hace Cami, así que vamos a dejar toda la información. Y para cerrar, a ver, te hago una pregunta para ir cerrando. Última pregunta de esta entrevista hermosa. Algo que te inspire del mundo, Cami. Wow, qué pregunta. ¿Qué me inspira? Me inspira, bueno, compartir esto que hablaba, el contraste de ver a la gente, cómo llega a una práctica y cómo se va, eso me inspira un montón, como que la gente quiera cambiar, que quiera vivir mejor, y me inspira mucho la naturaleza, o sea, eso me emociona un montón. Qué lindo. Bueno, me encanta. Ya nos quedamos 10 minutos, pero bueno, me encantó la entrevista. ¿Cómo lo pasaste vos? ¿Cómo se sintió el Hermoso. cuerpo con esto? No, me encantó, Juli, gracias. Estoy muy contenta y muy emocionada de compartir estos minutos con vos, de haber compartido con la gente. Así que gracias, infinitas gracias.
No, la agradecida soy yo y todos ahí por escucharte. Así que seguramente ahí haya personas que resuenan con nosotras, con esta energía. Y bueno, este será el primero de muchos, seguramente ya grabaremos más. Esperamos que les haya gustado el episodio. Y bueno, Cami, nos vemos en el próximo. Dale, un abrazo, Juli. Listo. Chau, Y a chau. todos por ahí les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.